47. Desarrollos a la medida sobre el producto estándar. Nuestra experiencia se refleja en más de 800 hoteles. Tenemos más de 9 equipos instalados en diversos restaurantes. Más de 400 entidades de salud que cuentan con nuestras soluciones. Más de 130 agencias de viajes. Más de 45 clubes. Más de 3.000 clientes con nuestras soluciones. Además, nuestro ERP cuenta con las herramientas de contabilidad, inventarios, CRM, reloj, e-commerce, producción, post, nómina y activos. Haga inteligencia de negocios con información veraz y oportuna con Zeus Excel. En Zeus contamos con 7 sucursales en Colombia, con cobertura a nivel nacional, 2 sucursales en el exterior, en Ecuador, con clientes operando en todo Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Curazao, Venezuela y Nicaragua. Y distribuidores en el exterior, República Dominicana, Panamá y Guatemala. Nuestra misión: generar tranquilidad, satisfacción y felicidad a nuestros clientes, potencializando la operación y administración de sus negocios. Nuestra visión: ser un gestor referente de la competitividad tecnológica de Colombia e Hispanoamérica. Zeus Tecnología. El poder de tener todo bajo control. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, a esta actividad que hemos preparado para el día de hoy. Agradeciendo a Zeus por la invitación, Zeus Tecnología. Ellos pues siempre a la vanguardia de temas de capacitación en Zeus. Mi nombre es Germán Linares. Vengo para contarles todos estos aspectos relacionados con cambios que se han presentado ahorita en la parte de seguridad social. Contarles, bueno, pues antes de dar inicio, pues que invitarlos especialmente para que participen, para que estén muy atentos. Todas las personas que diligencien la encuesta que se va a enviar al final van a tener una membresía plus del Instituto Nacional de Contadores Públicos por un año. Esta membresía les va a permitir, bueno, participar en una serie de actividades que genera este importante instituto que representa al gremio de los contadores públicos en Colombia. Entonces, miren que es una muy buena oportunidad. Simplemente diligenciando la encuesta, pues van a tener entonces esta membresía plus, Instituto Nacional de Contadores Públicos, por un año. Por favor, los invito para que estén muy atentos. También los invito pues para que participen con todas sus preguntas, sus inquietudes. Aquí estamos para aclarar todas las dudas que se presenten al respecto. No se queden con ninguna duda, no se lleven ninguna inquietud para sus empresas. Entonces, estemos por favor acá muy atentos acerca de estos temas. Bueno, recientemente voy a compartirles un momento acá mi pantalla. Bien, bueno, recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una resolución, la resolución 638 del año 2021. Esta resolución, bueno, trae unos aspectos importantes relacionados con el pago del aporte faltante en pensiones y otros aspectos que incluyeron allí de una vez en esta resolución. Como les dije hace un momento, vamos a habilitar más adelante el espacio para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Por favor, tomen nota allí de sus preguntas
Aquí más adelante ya Laura, que nos está acompañando acá de Zeus, nos va a habilitar el espacio, ya sea a través del micrófono o ya sea a través del chat, para que ustedes puedan expresar todas sus inquietudes. Bien. Antes de empezar a hablar entonces de esta resolución 638, es importante, a modo de contexto, contarles lo que ha venido sucediendo pues con este tema del pago del faltante en pensiones, ¿no? De los meses de abril y mayo del año 2020. Entonces, recuerden por favor, a modo de contexto, que durante la emergencia económica, social y ecológica por la que atravesamos, uno de los decretos que se emitió fue el decreto 558, y este decreto permitía, es un decreto legislativo, un decreto con carácter de ley, permitía que, dada la situación financiera por la que estaban atravesando muchas empresas y también pues muchos empleados, se redujera el pago de pensión del 16% al 3%. Bien, entonces eso fue lo que se determinó en ese momento, y claro que acatando esa medida, pues muchos empresarios, incluso muchos independientes, pues procedieron a efectuar el pago en pensiones con esas condiciones. Bueno, posteriormente, ¿qué pasó? Pues vino la Corte Constitucional a revisar todos estos decretos que se han emitido con carácter de ley, los decretos legislativos, y pues estableció que este decreto no era exequible. Entonces se determinó inexequible, se dieron algunas consideraciones, algunas recomendaciones por parte de la Corte, pero pues se dejó en manos del gobierno, claro, que es quien tiene que reglamentar a través de las normas que se expidan este tipo de situaciones para manejar este pago, en este caso de los meses de abril y mayo del 2020. Bien, fue así entonces como apareció el decreto 376. Este decreto 376, pues lo emitió en su momento el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo dijo, mire, estas son las condiciones, teniendo en cuenta lo que ha establecido la Corte, estas son las condiciones para poder efectuar este pago. Ya se declaró inexequible, o sea que ya es un hecho que nos toca entrar a realizar estos pagos. Entonces, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, que en su momento hicieron uso de la norma, claro, lo que establecía la medida y era pagar el 3% de aportes en pensión, pues ahora van a contar con un tiempo de 36 meses, ¿sí? 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021, es decir, ahorita este mes arrancó a contar ese tiempo, ¿no? Ese plazo, 36 meses, para poder efectuar esos pagos sin intereses de mora. No se generarán intereses de mora siempre y cuando se haga el pago dentro de ese tiempo que está establecido. Dice la medida que no se aceptan o no se permiten pagos parciales. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que no puedo de ninguna manera tomar el valor total que dejé de pagar y dividirlo entre 36 meses. Esa no será una condición aceptable. Dice la medida que el 75% de ese pago lo tiene que asumir el empleador y el 25% lo tiene que asumir el empleado, el trabajador. Entonces tampoco se permite dentro de los pagos parciales, como nos han planteado algunas empresas, que en una planilla pagan el 75 y en otra planilla pagan el 25, tampoco sería permitido de esa manera. Lo que sí está permitido es que si usted en su empresa cuenta con 200, 300 o 500 trabajadores o más, y en este momento no cuenta con los recursos para poder efectuar estos pagos, pues usted puede empezar a pagar por número de trabajadores. Usted puede decir, en una planilla voy a pagar 100 empleados, en la otra planilla el otro mes pues pago los otros 100, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de sus empleados. Eso sí lo podría hacer. Recuerden que aquí no se necesita ningún tipo de autorización por parte de los trabajadores para proceder con este descuento. Bien, no se requiere ningún tipo de autorización, pero sí es importante pues que le avisen las empresas a sus trabajadores pues que se va a proceder con este pago, para que sepan que se va a ver afectado de una manera u otra su ingreso. Bueno, ya por allí he conocido empresas que ahorita, justamente aprovechando el tema de la prima, pues hicieron como un acuerdo con sus trabajadores para decirles, vamos a empezar a proceder con
con esos descuentos, ¿sí? Pero importante es que no se requiere autorización por parte del trabajador. No se requiere autorización, pero sí es importante avisarle al trabajador, pues para que sepa que va a tener esa afectación. Bueno, a partir del 9 de abril de 2021, pues ya se habilitó, ya quedó facultada la empresa para descontar o retener estos dineros. Bueno, entonces no van a tener ningún inconveniente al momento de efectuar estos descuentos de sus trabajadores. Ustedes saben que es el aporte que corresponde a los meses de abril y mayo de 2020, en el cual tocaba pagar el 16%, solo se pagó el 3%, acatando lo que estaba establecido en la norma, y ahora lo que nos están diciendo es, págueme ese 13% que quedó ahí pendiente. Bueno, pero de ese 13% que quedó pendiente, el 75% lo asume la empresa y el 25% lo asume el trabajador. Eso es lo que por ahora está allí definido y eso es lo que se establece para considerar que no se pueden realizar pagos parciales. Bueno, a eso se refiere cuando dice no se recibirán pagos parciales, pero como les dije hace un momento, sí es posible que usted empiece a pagar por determinado número de empleados si su empresa no cuenta en este momento con los recursos para poder efectuar estos pagos. Bueno, eso en primer lugar. Luego se consideran en este decreto 376 unos casos especiales. Entonces nos dice, venga, tenga en cuenta lo siguiente, si usted es una empresa que acaba de entrar en liquidación o en cesación de pagos por algún tema económico, puede ser diferente de la pandemia, por lo que sea, su liquidador debe dar prioridad al pago del faltante en pensiones de los meses de abril y mayo. Entonces lo primero que debe hacer es poderse poner al día con esos pagos de estos trabajadores que en su momento estaban allí vinculados con la empresa. Como les dije hace un momento, ya a partir del 9 de abril, pues quedó facultada la empresa para descontar o retener estos dineros, ¿no?, que corresponden al faltante en pensiones de los trabajadores que están allí vinculados y de los que en su momento, a partir de este momento, pasen su carta de renuncia o manifiesten su intención de retirarse de la compañía o sean despedidos por parte de la compañía, pues de la liquidación total del contrato de trabajo, la empresa queda facultada para descontar o retener esos dineros que corresponden a este faltante en pensiones. Bien, recuerden, ahí no se requiere ningún tipo de autorización por parte del trabajador para proceder con este descuento. Bien, entonces, desde el 9 de abril de 2021, fecha en la cual se emitió este decreto 376, la empresa quedó facultada para descontar o retener estos dineros a los trabajadores sin necesidad de que medie ningún tipo de autorización. Por parte de los fondos de pensiones, ¿qué es lo que dice la medida? Mire, una vez se efectúe el pago del aporte faltante, pues los fondos de pensiones, ¿qué tienen que hacer? Actualizar en su base de datos el recaudo, o sea, el dinero, y actualizar en su base de datos el número de semanas correspondientes. Recuerden que cada vez que se termina un mes, ustedes ya pueden decir que tienen 4.39 semanas más sumadas a su historia laboral. Termina el mes, tiene 4.39 semanas. Termina el año, ya tiene 52 semanas sumadas en su historia laboral. Ese es el promedio de lo que se maneja allí. Como en estos meses de abril y mayo no se efectuó el pago completo, pues no tenemos las 4.39 semanas, tenemos menos semanas allí contabilizadas por parte de los fondos de pensiones. Entonces, una vez se efectúe este pago, sí es importante pues verificar sus extractos, su historia laboral para poder verificar efectivamente, comprobar que sí se realizó ese pago y que los fondos de pensiones sí actualizaron esos datos como corresponde. Las empresas, una vez realicen el pago, no tienen que enviar ningún tipo de comunicado a los fondos de pensiones. No tiene que decir, oiga, ya pagué, actualíceme de ninguna manera. Simplemente ustedes realicen el pago y ya el fondo de pensiones se encargará de actualizar la información y sus empleados posteriormente tendrán la posibilidad de ingresar a consultar su historia laboral o sus extractos de pensiones y deberán encontrar allí ya las semanas y el recaudo completamente actualizado. No hay que hacer ningún procedimiento adicional aparte de los pagos de este faltante. Bueno, para que lo tengan por favor muy presente. Nos habla entonces este decreto 376 de
los escenarios que se van a presentar y que ellos denominan como casos especiales, ¿no? Entonces, cuando dijimos vamos a realizar estos pagos, entonces, ¿qué es lo que toca pagar? El 13% que faltó, ¿sí? El 13% es el 100% de la deuda que tenemos en este momento con los fondos de pensiones y pues por ahora, recuerden que el plazo acabó de empezar hasta ahora, el 1 de junio, ahorita, hace unos días, empezó a correr el plazo de 36 meses. Si ustedes realizan el pago antes de finalizar esos 36 meses, no se les van a generar intereses de mora. Pero ojo porque aquí voy a hacer una aclaración muy importante. La seguridad social del mes de abril de 2020 se pagaba en mayo y la seguridad social del mes de mayo de 2020 se pagaba en junio. Si usted pudo realizar esos pagos hasta el 30 de junio, hasta las 11:59 de la noche, o sea, todavía estábamos en el día 30 de junio, entonces pues va a tener derecho a este beneficio, ¿no? De que no se le van a cobrar intereses durante esos 36 meses, siempre y cuando pague en ese plazo establecido. Pero si por algún motivo usted no alcanzó a pagar la seguridad social del mes de mayo, se pasó el 30 de junio, no la alcanzó a pagar y la pagó en julio, ojo, porque ahí sí van intereses de mora por el hecho de no haber pagado a tiempo. Bueno, así usted pague dentro de los 36 meses que están establecidos en este momento, por el hecho de no haber pagado a tiempo esa seguridad social, se le van a generar unos intereses de mora con este pago faltante de aporte en pensiones. Bueno, entonces, ojo con ese tema para que estemos allí muy atentos. Dijimos entonces que la empresa puede pagar el 75% de ese 13, ¿cierto? Que eso me da como 9.75%. Y también el trabajador, al trabajador por su parte le van a descontar el 25% de ese 13, ¿no? Le van a descontar ese 25% que corresponde a 3.25%. Esa sumatoria del 9.75 más el 3.25 me da 13. Eso es lo que falta por pagar. Ese es el escenario en condiciones normales. ¿A qué me refiero condiciones normales? Pues la empresa está en este momento laborando, su trabajador que laboraba en los meses de abril y mayo en esa empresa sigue laborando allí, entonces listo, la empresa pone el porcentaje que le corresponde, le descuenta al trabajador el porcentaje que le corresponde y ya puede pagar los meses de abril y mayo. Si quiere pague, hay unas empresas que van a pagar ahorita, este año van a pagar abril y el otro año van a pagar mayo, no hay ningún problema, eso lo pueden hacer de esa manera, siempre y cuando el pago se vaya completo, porque recuerden que dijimos, no pueden existir pagos parciales. Bueno, segundo escenario. Segundo escenario es, la empresa sigue laborando en condiciones normales, pero el trabajador ya no está vinculado con la empresa porque se retiró, porque pasó la carta de renuncia, porque, bueno, no sé, condiciones actuales, pues falleció por el COVID, porque la empresa tomó la determinación de terminar su contrato de manera unilateral. Cualquier situación que amerite que el trabajador ya no se encuentra vinculado con la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese caso la empresa entra y realiza el pago del 75% que le corresponde, no más. El 75% de ese 13% da 9.75. Eso es todo lo que tendría que pagar la empresa, el 9.75%, teniendo en cuenta, claro, que en este caso la persona ya no va a tener sus 4.39 semanas allá contabilizadas en su historia laboral, la van a contabilizar menos porque va proporcional al porcentaje que se aporte. De esta manera la empresa no está actuando de manera ilegal o de manera indebida, está pagando efectivamente lo que corresponde, teniendo en cuenta que su trabajador, su empleado, ya no tiene ningún vínculo con la empresa, entonces no tengo de dónde descontarle, no lo puedo ubicar para decirle que venga a pagarme, entonces pague el 75%. Una vez pague el 75%, no tiene que hacer nada más, no tiene que enviarle carta al fondo diciendo que pagó el 75, ni enviarle comprobante, ni enviarle copia de la planilla, simplemente realice el pago del 75% que ya el fondo de pensiones va a saber que está pagando por un trabajador que ya está retirado y lo que hace es proceder a actualizar de manera proporcional el número de semanas cotizadas, no más, proporcional, o sea, ya no va a tener 4.39 semanas, que es lo que corresponde al pago total del mes. Va a tener menos semanas y si hablamos pues de esos 2 meses, eso nos da casi 9 semanas, ¿no?
menos que va a tener el trabajador en esa situación. Vendrá otra posibilidad, ¿no? La otra posibilidad, ¿cuál es? Pues que el trabajador que ya se retiró, ya no tiene ningún tipo de vínculo con la empresa, puede ir a pagar el 25% que le corresponde, ¿cierto? Dijimos que el 25% del 13 es el 3.25%. Es ese trabajador que ya no está vinculado con la empresa porque se retiró, él puede por su parte ir a pagar el 25% que le corresponde. Él va al fondo de pensiones, toma una planilla que ya les voy a decir cuál es, ahí ubica entonces los datos que le van a pedir y realiza el pago de ese 25%. ¿Y qué va a pasar? Pues que como la empresa ya en su momento pagó el 75%, ¿cierto? Del mes de abril o del mes de mayo, y luego el trabajador vino y pagó el 25% restante del mes de abril o del mes de mayo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el fondo va a decir, listo, ya este trabajador ya completó el 100% del aporte, o sea, ya tiene su 13%, ahora sí, vamos a actualizarle sus semanas correspondientes a 4.39 por cada mes. Bueno, 4.39 semanas por cada mes, por eso cuando se acaba el año ustedes pueden decir, ya tengo 52 semanas más en mi historia laboral. Recuerden que con 1.300 ya podremos acceder a nuestra pensión. Y luego viene otro escenario, ¿no? Otro escenario diferente. ¿Cuál es? Resulta que a veces el trabajador dice, bueno, ya no tengo vínculo con mi empresa, ya salí de allá, pero necesito las semanas. Es importante que yo tenga esas semanas porque me hacen mucha falta. Quiero completar mi historia laboral. Entonces, ¿qué sucede? La empresa en la que yo laboraba no tiene las condiciones económicas en este momento para efectuar el pago. Yo sé que ellos no van a pagar ni el 75, ni el 100, ni van a pagar nada. Y mis condiciones me permiten que yo efectúe ese pago del 100%. ¿Qué puedo hacer? Fácil, el trabajador va, paga el 100%, o sea, pago el 13% completico y podría venir a decirle a la empresa, mire, yo ya realicé el pago, aquí está la cuenta de cobro para que usted me devuelva ese dinero a mí que soy trabajador ya no vinculado con la empresa. Bien, esa sería entonces la situación, los 4 tipos de escenarios que podríamos tener en esta situación, en este escenario, pues para hacer la devolución de esos aportes faltantes en pensión. Bueno, de todas formas, aquí lo importante es no exceder el tiempo a los 36 meses, que es lo que por ahora está establecido. 36 meses arrancaron a contar el 1 de junio de 2021, van hasta el 31 de mayo del 2024. Ojo, porque hasta ese día tendremos plazo de pagar este faltante sin incurrir en intereses de mora, pues teniendo en cuenta la aclaración que hicimos hace un momento respecto a estos pagos. Bien, bueno, resulta entonces que cuando el trabajador o la empresa vayan a realizar esos aportes, pues lo van a hacer con una planilla tipo N. Bueno, ¿por qué la planilla tipo N? Porque esta resolución 638 acaba de habilitar una de las funcionalidades de la planilla N para este pago del faltante de aporte en pensiones de los meses de abril y mayo del 2020. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí está un ejemplo. Lo que falta por pagar es el 13%, ¿cierto? El 75% lo tendría que asumir la empresa y eso nos da 9.75. Y el trabajador de ese 13% asume el 25%, eso nos da 3.25. Al sumar estas dos cifras, 9.75 más 3.25 me da 13%, que es lo que me falta por pagar. Como este pago lo voy a realizar a través de una planilla tipo N correcciones, ¿qué me voy a encontrar allá? Pues voy a encontrar una línea inicial en la cual yo pagué el 3%, claro, eso fue lo que se pagó porque era lo que establecía la medida. Entonces, hasta ahí no hay nada ilegal. Y ahora debía haber pagado el 16%, claro, eso es lo que tocaba haber pagado. De manera interna, el sistema del operador de información, ¿qué hace? Saca la diferencia. 16 de la corrección menos 3%, entonces me da total a pagar 13%. Y sobre ese 13, pues hace el cálculo de las cotizaciones y si están pagando dentro del plazo establecido los 36 meses, pues no habrá lugar a intereses de mora, simplemente pagarán la tarifa como corresponde. ¿Qué sucede cuando la empresa dice voy a pagar solamente mi partecita, solo el 75%, solo esto?
¿Por qué? Pues porque mi trabajador ya se fue, él ya no está aquí, entonces solamente voy a pagar esta parte. Pues cuando ingrese al operador de información, va a encontrar esta tarifa, el 12.75. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el sistema saca una diferencia, ¿cierto? Entonces él dice, usted ya pagó el 3%, ahora va a pagar, debió haber pagado el 12.75, ¿cuánto me da 12.75 menos 3? Me da 9.75. Eso es lo que finalmente se va a cargar allá dentro del operador y es lo que les va a permitir actualizar las semanas en la proporción en que ustedes efectúen ese pago. Bueno, entonces esas son las tarifas que ustedes van a encontrar allí. 12.75 si van a pagar solamente lo que le corresponde a la empresa, 16 si van a pagar lo que le corresponde en su totalidad, ¿no? A la empresa y al trabajador. Y hay una situación especial que ustedes me preguntarán acá, me van a decir, oiga, mire, es que yo tengo un problema porque resulta que en el mes de abril y en el mes de mayo yo tenía a mi trabajador en suspensión o licencia no remunerada, entonces ¿cuánto me toca pagarle? Yo les diría lo siguiente, esa norma que apareció en su momento, el decreto 558, decía, pues usted pague el 3% y si tiene trabajadores en suspensión o licencia no remunerada, también pague el 3% por ellos. Entonces, yo tuve la oportunidad de pagar solamente 3% por esos trabajadores. Luego, ¿qué me dice la otra norma? Hay una resolución, por allá la 3016 del 2017, dice, mire, si usted tiene un trabajador en suspensión o licencia no remunerada, debe hacer el aporte solamente a pensión y si hablamos de una entidad privada, usted puede aportar el 12%, que es lo que le corresponde a la empresa, o puede aportar el 16%, que es la totalidad del aporte en pensiones. Bueno, cualquiera de las dos cifras es totalmente aceptada. Si ustedes pagan por sus trabajadores en suspensión o licencia no remunerada el 12% y ya pagaron el 3%, quiere decir que les falta por pagar el 9%, sencillamente. Entonces van a encontrar allí una tarifa que es el 12%. Ustedes escogen 12, el sistema dice 12 que tenía que haber pagado, menos 3 me da 9% y ese 9% aplicará efectivamente para esas personas. Recuerde que el ingreso base de cotización del mes de abril y mayo, las novedades del mes de abril y mayo y el fondo de pensiones de abril y mayo tienen que ser exactamente iguales en el momento en que usted vaya a realizar ese pago. O sea, no vaya a cambiar nada diferente al porcentaje, a la tarifa, no más. No tiene que cambiar absolutamente nada más. El sistema ya se encarga de liquidar y le sacará los totales, teniendo en cuenta que no hay intereses de mora siempre y cuando se pague dentro de este plazo establecido de los 36 meses. Bueno, entonces por ahora es la claridad que se ha dado al respecto. Luego viene entonces la resolución, ¿no? La resolución 638 y me dice, claro, vamos a habilitar entonces la planilla tipo N. Una de las funcionalidades de la planilla tipo N, en el literal 6, ustedes lo pueden ver allí, es pago del aporte faltante en pensiones y nos aclara, nos dice, debe haber una línea A que corresponde al pago anterior, o sea, al pago del 3%, y debe haber una línea C que corresponde a la corrección, o sea, cuánto tenía que haber pagado realmente. Tenía que haber pagado el 16, tenía que haber pagado el 12, tenía que haber pagado el 9.75, lo que ustedes definan, ahí va a estar el sistema sacando esa diferencia y sobre ese valor generará el aporte. Bueno, luego nos dice, se crea un tipo de aportante 14, ojo con este tema, un tipo de aportante 14. ¿Quién puede utilizar ese tipo de aportante 14? Esos trabajadores que acabamos de ver en la diapositiva anterior, donde nos decía, ya no soy vinculado con la empresa, ya no tengo ningún vínculo con la empresa, ya no pertenezco a esa compañía, pero sí me interesa realizar el pago de ese aporte faltante. Quiero pagar mi 25%. Entonces, ese trabajador, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa planilla tipo N, se va a registrar en el operador de información como aportante 14, y ahí va a tener la posibilidad de efectuar el pago del 25% si quiere pagar lo que le corresponde o incluso del 100%, como dijimos hace un momento. Si la empresa no está en condiciones, pues yo, trabajador, necesito ver reflejadas mis 9 semanas allá en mi historia laboral y mis condiciones económicas son aceptables, entonces tranquila empresa, yo pago el 100% y luego yo le cobro a esta empresa para que me devuelva lo que corresponde. Bien, se hace a través del aportante 14. Este aportante es nuevo,
se acaba de crear dentro de esta resolución 638 para ese tipo de trabajador que ya no está vinculado, utiliza la aportante 14, la planilla tipo N y paga el porcentaje del 25% que le correspondía, o si quiere, puede pagar el 100% del aporte y luego le genera una cuenta de cobro a su empresa. Entonces hay que tener ahí especial atención con esta situación. Y claro, si esos pagos que ustedes van a realizar, claro, del faltante en pensiones sobrepasan o superan los 4 salarios mínimos, pues será importante, será obligatorio pagar el fondo de solidaridad pensional. Bueno, siempre se debe generar el pago del fondo de solidaridad pensional si su ingreso base supera, es igual o sobrepasa los 4 salarios mínimos. Tocará pagar ese fondo de solidaridad, donde en la misma planilla tipo N, donde usted haga el pago del aporte faltante en pensiones, va a pagar también el fondo de solidaridad pensional. Bien, entonces, ojo con estos temas. Me preguntan si, ¿qué pasa con los trabajadores que ya no están laborando en la empresa? Dijimos hace un momento, no pasa nada, porque en ese caso a usted, señor empleador, solamente le corresponde aportar el 75%, no todo lo que tiene que pagar, y no va a quedar en mora, no va a ser objeto de una demanda, de una denuncia, de un proceso laboral, nada, usted está acatando lo que está en la medida y no hay ningún problema. Sucede que hay trabajadores que se retiraron de una empresa y luego entraron a laborar a otra empresa. Bueno, o sea, en este momento empezaron a laborar. ¿Qué pasa con esos empleados? Bueno, pues mire, en su primera empresa el trabajador ya no está. Estaba en abril y mayo. En abril y mayo le pagaron el 3%, pero como en este momento no está, pues no tengo de dónde descontarle, entonces paguen el 75% que corresponde al empleador y no más. ¿Y qué hace la nueva empresa? La nueva empresa me dice, no, pues es que yo lo acabo de contratar ahorita en el mes de febrero. Resulta que en el año pasado él no estaba con esta empresa, pues no lo voy a porque estaba en ese momento acá. ¿Listo? No tendría ninguna dificultad tampoco. Sí es importante y siempre nos ha aclarado la resolución que si usted tiene una persona que esté a punto de completar sus requisitos para pensionarse, y ojo porque me preguntaron sobre el tema, me dijeron tenemos un trabajador al que le faltan 2 meses para completar sus requisitos y acceder a la pensión, ¿qué hacemos? Dijo, mire, tome una planilla N y haga el aporte por esa persona. Aporte ya por esa persona, no espere a los 36 meses porque le va a afectar su reconocimiento en pensión. Simplemente tome una planilla N, incluya a ese trabajador, una planilla N con un solo trabajador, dígale listo, voy a hacer el pago de mayo, ahí lo está realizando sin ningún problema. ¿Qué va a pasar? Pues que ese dinero le va a llegar al fondo de pensiones, van a actualizar el recaudo, van a actualizar sus semanas y la persona no se va a ver afectada con el reconocimiento de la pensión. Claro, que ahorita, en 2 meses, requisitos, con toda seguridad ya puede ir a requisitos y cuando le revisen allá su historia laboral se darán cuenta que está completamente al día y no se le afectará el reconocimiento de la pensión. Y recuerden también que si un trabajador obtuvo el reconocimiento de la pensión de abril y mayo cuando se pagó el 3%, pues ese reconocimiento se queda ahí, se respeta. Bueno, no lo va a perder. Sencillamente, claro, en su momento él hizo el pago por el 3% de abril y mayo, siguió laborando, unos mesecitos después completó los requisitos, pasó su solicitud, le reconocieron la pensión, claro, así con las condiciones que estaban en ese momento, se la reconocieron y el que hizo pues está disfrutando de su mesada pensional. Y como ese trabajador ya está disfrutando de su mesada pensional, puede que pasen dos cosas. La primera es que la empresa haya dicho, como usted ya se pensionó, muchas gracias, la pensión es una causal determinación del contrato de trabajo, entonces yo podría decirle al trabajador, una vez que reciba su primera mesada en la nómina de pensionado, yo podría decirle, listo, muchísimas gracias, hasta aquí vamos y se acabó, pare de contar. Como el trabajador ya no está vinculado con la empresa, pues pague el 75% de lo que le correspondía a la empresa y no más. Bueno, dijimos que pueden pasar dos cosas. La otra cosa es que el trabajador siga laborando con la empresa. Se pensionó, claro,
sí, ya recibe su mesada pensional, pero la empresa decidió dejarlo un periodo más, unos meses más o unos años más. Entonces él ya obtuvo su pensión, ya disfruta de su mesada, y en ese caso, como sigue laborando, la empresa no tendría que realizarle ningún descuento y ningún aporte a pensiones, pues porque ya no tiene sentido, ya obtuvo el reconocimiento que quería obtener, que era su pensión de vejez. Entonces no tiene sentido que le vayan a hacer un descuento y un aporte, porque ya su fondo pues no va a hacer nada con este dinero que él va a recibir allí. Bueno, entonces, de situaciones, de escenarios comunes. Miren, ahorita cuando arrancó toda esta evolución, pues las empresas llaman y consultan todo el tiempo acerca de este tipo de situaciones que son muy particulares, pero que bueno, lo bueno es que estamos acá para aclarar esas situaciones. Bueno, nos decía entonces la resolución 638 respecto a este faltante en pensión, y nos decía, mire, tenga en cuenta por favor que el ingreso base de cotización, el fondo de pensiones y las novedades que usted vaya a pagar ahorita con la planilla tipo N, caso de 36 meses, ¿cierto? Ya que usted vaya a pagar debe tener el mismo IBC, el mismo fondo de pensiones y las mismas novedades que usted reportó en abril y mayo. Bueno, no puede ser diferente. Y me van a decir, sí, lo que pasa es que en ese momento el trabajador estaba en Colfondos y ahorita ya a protección. ¿Qué va a pasar? El fondo de pensiones que tenía en ese momento. Bueno, al fondo de pensiones que tenía en ese momento. A ese fondo toca pagarle, al que tenía en su momento. Entonces, IBC, fondo de pensiones y novedades exactamente igual a las que se reportaron ahí. Si en ese momento usted reportó en abril y mayo una novedad de ingreso, de retiro, de vacaciones, de suspensión, lo que sea, marque las mismas novedades ahorita para que el sistema le permita efectuar esta corrección. Bueno, recuerde que aquí lo único que estamos modificando es la tarifa, ¿no? El porcentaje, no más, el porcentaje. Eso es lo que estamos modificando, y obviamente se genera un pago adicional que no lleva intereses de mora, siempre y cuando se pague en el plazo establecido, o siempre y cuando usted haya alcanzado a pagar la seguridad social del mes de mayo hasta el 30 de junio a las 11:59 de la noche. Bueno, no lo olviden, tenga en cuenta esto. Recuerden por favor ir preparando sus preguntas, por favor, tomen nota allí de todas las inquietudes que ustedes tengan, esas situaciones particulares de cada empresa. Por favor, vayan tomando nota. Ahorita ya vamos a habilitar más adelante la sesión, el espacio para que ustedes pregunten absolutamente todo lo que quieran. Vamos a estar acá muy atentos para resolver esas inquietudes. Bueno. ¿Qué más nos dice entonces la resolución 638? Pues que se va a utilizar una planilla N de correcciones para ajustar la tarifa, pero tenga en cuenta lo siguiente. De pronto, ya pasó, claro que ya pasó. Habrá empresas que me digan, oiga, sí, yo sé que yo pagué en abril y mayo, pagué el 3%. Yo lo pagué y sé que me toca pagar el porcentaje restante, el 13%. Pero es que me di cuenta que justamente en esos meses de abril y mayo me faltó hacerle una corrección o un reconocimiento de comisiones o de horas extras a mi trabajador. ¿Qué tengo que hacer? Entonces la norma nos dice lo siguiente. La prioridad es pagar el ajuste, la tarifa. Primero que todo, pague el ajuste de esa tarifa, pague el 13% que quedó faltando. Y segundo, ahora sí haga las otras correcciones de valores, pero ojo, hágalo en otra planilla N. O sea que tendremos una N, planilla N de correcciones, solamente para ajustar el porcentaje de pensión, y tendremos otra N u otras Ns, porque podemos utilizar todas las Ns que se quieran, para corregir otros aspectos. Si queremos corregir otras novedades, si queremos corregir otros valores, otros subsistemas, ahí tendremos la planilla tipo N, siempre y cuando la prioridad haya sido el pago del faltante en pensiones en una N, y luego vendrán las otras Ns con el resto de información. Bueno, aquí está un poco la aclaración de lo que hablábamos hace un momento. Si usted tenía trabajadores en su momento que tenían suspensión o licencia no remunerada en abril y mayo, pues recuerde que la resolución 3016 de 2017 establece que las entidades públicas, cuando tengan un trabajador en suspensión o licencia no remunerada,
deben aportar en pensión el 12% obligatorio. 12% obligatorio. ¿Desde cuándo? Desde el 18 de agosto del 2017, fecha en la cual se publicó esta resolución 3016. Y si es una entidad privada, pues puede aportar el 12 o puede aportar el 16%, cualquiera de las dos. Entonces ahí ustedes revisan. Si ustedes son de los que aportan el 12 y ya pagaron el 13 en abril y mayo, pues les falta pagar el 9. Si ustedes son de los que pagan el 16 y pagaron abril y mayo con el 3%, les faltará pagar el 13%. Ahí van a estar todas las posibilidades para que ustedes puedan entrar a efectuar esos pagos. Los independientes deberán asumir sí o sí el pago del 13% faltante. O sea, les toca asumir el 100% de la deuda. Bueno, aquí ya no hay división. Aquí el independiente sí pagó el 3% porque así lo establecía la medida, pero ahora le dicen, págueme el 13% restante en el mismo plazo, 36 meses. Bueno, 36 meses que ya la otra semana se acaba el mes y nos quedarán 35. No vayan a dejar para el final, por favor. Vayan acomodando allí las finanzas de la empresa, las finanzas de los empleados, para que no se vaya a ver tan afectado este descuento. Bien. Sobre las personas que tengan otro tipo de pensiones como alto riesgo, ustedes saben que alto riesgo es una pensión del 26%, los senadores o la Cámara que paga el 25.5% en pensiones, el CTI, personal del CTI, pero los que realizan labores de investigación, ellos pagan el 35% en pensión, y los aviadores pagan el 21% en pensión. Entonces miren que hay tarifas diferentes del 16%. Bueno, si alguna de estas personas que tiene esta condición de alto riesgo de otras actividades pagó también el 3% en su momento, pues ahí estará el porcentaje disponible para que se proceda con el pago del restante. Siempre van a encontrar allí el porcentaje que corresponda. Recuerden, por favor, que el sistema saca la diferencia, ¿no? Resta. 3% que ya pagó menos lo que tenía que haber pagado y eso le da el porcentaje a pagar. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esta situación. Bueno. Y bueno, aquí habla acerca de estas fechas de mayo 31 de 2024. Claro, esa es la fecha máxima. Hasta ese día podremos efectuar el pago sin intereses de mora. Bueno, hasta el 31 de mayo del 2024. Ese es el plazo que está establecido. Y la aclaración importante que hicimos hace un momento, ¿no? Si usted pagó, siempre y cuando usted haya pagado la seguridad social del mes de mayo, ¿cierto? O del mes de abril, hasta el 30 de junio a las 11:59 de la noche. Si alcanzó a pagar ahí en ese límite, tranquilo, 36 meses, no hay intereses de mora. Si se le pasó, bueno, ya pasamos a las 0 horas y ya a las 001, ahí lamentablemente se le van a generar intereses de mora porque no pagó el mes de mayo a tiempo, entonces se generan intereses de mora sin importar que usted pague dentro de los 36 meses. Bueno, ojalá seamos totalmente claros con esta información para que no se vayan a presentar por allá problemas con su presupuesto, problemas con sus proyecciones, que ustedes tengan un valor de intereses calculado y aparezca otro, o que ustedes no tengan intereses y aparezca un valor altísimo de intereses. Eso es lo importante para considerar en estos momentos. Bien. Bueno, el cuadrito también del que les hablaba hace un momento, ahí está también definido y aquí ya están las tarifas también para las personas que acabamos de mencionar, ¿no? Las personas de alto riesgo que pagan el 26%, los congresistas que pagan el 25.5%, el personal del CTI que realiza labores de investigación que paga el 35% y los aviadores que pagan el 21%. Entonces están los porcentajes que se deberían asumir al momento de efectuar los pagos de estas personas, ¿no? Ya dijimos que las otras personas que estamos acá dentro de esta clasificación normal, bueno, no sé por qué la llaman así, pues pagaremos el 16%, era lo que tocaba haber pagado, menos el 3%, pues nos da 13%, o también se puede pagar menos si la empresa solamente aporta, porque su empleado ya se retiró, solamente aporta el porcentaje que le corresponde como empresa. Bueno, entonces esas son las consideraciones que debemos tener en este tipo de situaciones. Espero que sigan allí, por favor, tomando nota, preparando sus preguntas
Recuerden lo que dijimos al principio de la charla. Todas las personas que diligencien la encuesta al final de la charla van a tener una membresía plus del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Bueno, eso es un beneficio, una oportunidad muy grande. Ustedes deben aprovechar. Ustedes saben que esta institución genera también información muy importante en temas tributarios, en temas contables. Entonces, qué mejor que estar aquí disfrutando de todos esos espacios, ¿no? Simplemente diligencien ustedes la encuesta al final de la charla y van a tener entonces su membresía plus por un año, ¿no? Membresía plus por un año del Instituto Nacional de Contadores Públicos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otras modificaciones trae esta resolución 638? Bueno, trae otros aspectos importantes que hay que considerar acá. Entonces, primero que todo nos dice, mire, recuerde que todos los años hay que hacer una actualización de datos en el operador de información, ¿cierto? Cada vez que ustedes ingresan allí, una vez al año, dice desea actualizar sus datos, ustedes le dicen sí, y hay que actualizar la información, la dirección, representante legal, teléfono, todos esos aspectos. Ahora viene un campo más, un datico más que toca actualizar, que es la clasificación industrial internacional uniforme. Bueno, el SIU, clasificación internacional industrial uniforme, el SIU, que es el Código de la Actividad Económica, que justamente el DANE, a través de la resolución 549 del 2020, actualizó. Entonces, como el DANE nos actualizó, ahora cuando ustedes se registren por primera vez ante el operador de información, pues tendrán que diligenciar este campo con la nueva clasificación de actividades económicas, o si ya están registrados, cuando aparezca la opción actualizar información, actualizar datos, ahí les va a dar la posibilidad también para que ustedes actualicen de una vez ese código de su actividad económica de empresa. Bueno, entonces de eso se trata la primera modificación. Luego nos dice, mire, tenga en cuenta que ya se reglamentó, ya se actualizó, ya se autorizó la afiliación de los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. Los voluntarios ya quedó reglamentado que pueden afiliarse a una ARL y pueden efectuar el pago de riesgos laborales. Entonces, crean aquí un nuevo tipo de aportante. ¿Se acuerdan que ahorita dijimos aportante 14? Aportante 14 es para el trabajador que ya se retiró de la empresa y quiere pagar el 25% que le corresponde para que sus semanas queden totalmente actualizadas y contabilizadas allí, ¿cierto? Hay un aportante 13. ¿Quién es? El pagador del subsistema nacional de voluntarios en primera respuesta. Son esas personas que pertenecen como voluntarios a Defensa Civil, Bomberos o Cruz Roja. Bueno, entonces ellos ya tienen un tipo de pagador, esas entidades tienen la posibilidad de efectuar este tipo de pagos. Entidades que pertenecen al subsistema nacional de primera respuesta. Y el tipo de cotizante está definido para este efecto, ese que ustedes ven acá, el 67. Voluntario en primera línea de respuesta que aporta riesgos laborales. Bueno, solamente aporta a riesgos laborales, no más. No tiene que aportar absolutamente a nada más. Los pagos son por meses completos, o sea, no hay días, hay 15 días, 10 días, 20 días, no, el pago es por el mes, por periodos completos, entonces es lo que por ahora nos indica esta norma. Bien, entonces queda actualizado, queda autorizado, queda reglamentado el pago de estos voluntarios. Hay un tipo de pagador que es el 13, hay un tipo de cotizante que es el 67 y es el que nos permite entonces entrar a definir estos pagos. Bueno, luego nos habla acerca de algunas modificaciones de la planilla tipo Y, ¿bueno? Algo que ya les comenté. Ustedes saben que la planilla tipo Y, ¿quién la utiliza actualmente? La planilla tipo Y, pues la utiliza si usted tiene contratistas por prestación de servicios y esos contratistas tienen un riesgo 4 o un riesgo 5, quiere decir que tarifa o porcentaje 4.350 o 6.96, ¿qué pasa? Pues que esos riesgos laborales los tiene que asumir el contratante.
¿Y qué hace el contratante? Pues toma una planilla tipo Y, ingresa a sus contratistas y les paga solamente los riesgos laborales, siempre y cuando sea 4.350 o 6.96. Por eso, si usted tiene en su empresa contratado personal que realice labores de conducción, esos conductores, obligatoriamente tienen tarifa 4.350 y será obligación del contratante realizar ese pago, es decir, la plática de los riesgos sale del bolsillo de los contratantes, ¿vale? Entonces, ese es un uso que ya tiene la planilla tipo Y. Entonces, la planilla tipo Y la utilizo para el pago de riesgos de mis contratistas por prestación de servicios, o si mi contratista me autoriza a mí por escrito para que yo le descuente la salud, la pensión y los riesgos, entonces yo le puedo descontar y yo mismo le pago la seguridad social a través de una planilla tipo Y sin que esto genere ningún tipo de vínculo laboral. Bueno, pues ahí se puede realizar de esa manera. O si de pronto yo veo que mi contratista está pagando un valor inferior, ¿no?, al que tiene que pagar. Ustedes saben que el contratista paga sobre el 40% total del contrato, pero si yo veo que está pagando menos, entonces yo le digo, me disculpa, aquí yo no voy a retener este dinero y yo con la planilla tipo Y pago porque no quiero ser objeto de ningún tipo de sanciones. Ahí se utiliza esa planilla tipo Y. Los concejales también, la Secretaría de Hacienda paga su seguridad social a través de la planilla tipo Y. Ahorita les voy a hacer una aclaración importantísima sobre el tema de los concejales, bueno, que también acá se pronunciaron al respecto. ¿Quién más utiliza planilla tipo Y? Las cajas de compensación familiar. ¿Cuándo? Cuando usted se queda sin empleo y hace uso del mecanismo de protección al cesante. Es decir, usted se queda sin empleo y la caja de compensación, la última en la que usted estaba afiliado, ¿qué hace? Durante 6 meses le paga la salud, le paga la pensión, le entrega unos bonos para mercado, le da unas invitaciones a capacitarse, bueno, cosas de este estilo. Entonces, esas cajas de compensación pagan a través de una planilla tipo Y también la seguridad social en salud y pensión de esas personas que se quedaron sin empleo, siempre y cuando demuestren lógicamente su condición de desempleados. Bien, entonces ahí está, ese es otro de los usos. Y aquí también, bueno, ya hablamos de los concejales y ediles. Hay un tipo de aportante que es el de prestación humanitaria, corresponde a estas personas que han sido víctimas desplazadas por la violencia, a estas personas que llegan aquí, se registran en una base de datos que maneja el gobierno nacional, pues les pagan la salud mediante esta planilla tipo Y. Bueno, entonces, lógicamente esto requiere un proceso de inscripción y de registro. Bueno, los trabajadores penitenciarios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Pues recuerde que hay muchas personas que están privadas de la libertad y pueden ser contratadas, ellos realizan una labor, ¿no?, al interior de la cárcel, de la reclusión. Pueden ser contratadas por cualquier persona natural o jurídica. Yo puedo ir a contratar a una persona privada de la libertad y decirle, quiero que me haga un juego de comedor o un juego de sala, lo que sea, bueno, o una producción masiva. ¿Y qué sucede en ese caso? Pues que me toca pagarle los riesgos laborales. A esta persona yo no le puedo pagar sueldo, ¿no? No puede recibir sueldo, el trabajo que hacen ellos es para redimir su pena, bueno, pero sí debo afiliarlos a una ARL. Entonces, si yo contrato a una persona privada de la libertad, pues ya puedo utilizar la planilla tipo Y para pagarle los riesgos laborales y después, ¿qué hago? Le digo al IMPEC, señores IMPEC, aquí está la planilla con la cual yo le pagué los riesgos laborales a las personas que he contratado para que me desarrollen esta labor. Bien, entonces, sencillo en ese tipo de situaciones. Y también la planilla tipo Y para el pago de los voluntarios en primera respuesta, los que acabamos de mencionar, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Dijimos voluntarios de Defensa Civil, bomberos y Cruz Roja, pues ya pueden estar afiliados a una ARL y en ese caso, pues estas entidades tienen la posibilidad de efectuar el pago a través de una planilla tipo Y, pagando solamente los riesgos laborales. Entonces, nos dice la resolución 638, sí, ahí nos ratifica cuáles son los usos o las funcionalidades de la planilla tipo Y, pero también nos muestra cuáles son las nuevas, ¿no? Entonces, ahí de una vez, para que sepan que lo que ya existía sigue existiendo y ahora se adicionan unas nuevas funcionalidades para el uso de esta planilla tipo Y, que reitero, el hecho de que ustedes paguen a través de una planilla tipo Y
no implica ningún tipo de vínculo laboral entre el contratista y ustedes como contratantes. ¿Por qué? Pues porque el contratista sigue siendo independiente. Cuando ustedes paguen a través de la planilla tipo Y, pues ese aporte llega a la entidad administradora y no se le carga al NIT de la empresa, sino que se le carga a la cédula de cada uno de los contratistas que siguen conservando su calidad de independientes. Bien, bueno. Continuamos entonces. Preparen sus preguntas, por favor, vayan tomando nota. Recuerden que no vamos a dejar preguntas sin resolver. Participen, por favor, aprovechen estos espacios que nos brinda en este caso Zeus Tecnología, interesados en tener completamente actualizados y capacitados a todos sus clientes. Entonces, por favor, aprovechemos estos espacios. Hablemos entonces ahora de la planilla tipo N. La planilla tipo N es una planilla que se utiliza para hacer correcciones, ya lo dijimos hace un momento. Cada vez que yo pueda o deba corregir algún valor que omití o que dejé de reportar en su momento, pues ahí voy a tener la posibilidad de utilizar la planilla tipo N. También la puedo utilizar si quisiera corregir novedades, reportar novedades que dejé de reportar. Claro, solo novedades no implica que tenga que hacer ningún pago adicional. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Le pagué a un trabajador los 30 días completos y después me dijeron, mire, es que este trabajador tocaba retirarlo. Bueno, se me fue, ya, le pagué completo los 30 días. ¿Qué puedo hacer? Pues hasta el último día hábil del mes del pago, puedo generar una planilla N marcando solamente la novedad de retiro y no implica que tenga que realizar ningún pago. Bueno, último día del mes del pago, quiere decir, novedades del 1 al 31 de mayo, las pagamos los primeros días de junio, ¿cierto? De junio. Y resulta que yo ya pagué la seguridad social y ahorita me dicen a ese trabajador tocaba retirar. Pues tendré plazo hasta el día 30 de junio, o sea, hasta el último día hábil del mes, para generar una planilla N de solo novedades, informando que esa persona se retiró. ¿Y qué pasa? Pues que esa novedad va a llegarle a todas las entidades administradoras, a usted le va a quedar un soporte que reportó la novedad y en caso de que algún día me requieran y me digan aquí no está la novedad, pues usted imprime su planilla y le dice, mire, acá está la planilla, yo reporté tal día, acá está el número de planilla, acá está la novedad de retiro, obviamente que no esté marcada con esfero, sino que la genere en el sistema y listo. Ahí queda su soporte del reporte de ese retiro y no tendría lugar a ningún pago y mucho menos al pago de intereses de mora porque usted reportó en el tiempo indicado. Si se pasó el 30 de junio, o sea el miércoles, y no alcanzó a reportar la novedad y lo quiere hacer el 1 de julio, ahí sí nada que hacer. Me toca reportarle al menos un día de trabajo a la persona para poderle marcar esa novedad de retiro. Entonces, último día hábil del mes del pago, puedo reportar cualquier novedad que se me haya quedado por fuera. Aplica para incapacidades, aplica para licencias de maternidad, aplica para vacaciones, lo que ustedes quieran. Cualquier novedad, ahí está. Ustedes tienen esa posibilidad de reportar. Bueno, entonces me dice, se habilitó esta planilla tipo N, ¿para qué? Pues para el pago del aporte faltante en pensiones. Claro, ahí está. Pago del aporte faltante en pensiones, del que hemos hablado tanto en esta charla. Ahí, esa es una nueva funcionalidad. Usted tome la planilla tipo N, selecciona allí el porcentaje, traiga a los trabajadores que usted va a corregir. Suponga que usted tiene 50 trabajadores, pero solamente va a pagar 20. ¿Listo? Entonces traiga esos 20 trabajadores, modifíquele la tarifa, el sistema le hace la liquidación, le dice lista la planilla, pague por sus 20, le quedan 30 pendientes y el otro mes usted pagará los otros 30 o los que usted pueda. ¿Listo? Ahí está la planilla tipo N ya completamente habilitada, reglamentada por parte del ministerio, se puede utilizar para ese tipo de situaciones. Bueno, el trabajador que quiera pagar el aporte faltante en pensión, también recuerden que lo puede hacer. Trabajador que ya no está vinculado con la empresa, porque si estoy vinculado, lógico, me van a descontar a mí para poder efectuar ese pago. Pero como ya no estoy vinculado y sí necesito mis semanas, pues ¿qué hago? Planilla tipo N, aportante 14, si se acuerdan, me registro. Entonces, ¿qué me pide el sistema? Me dice, venga, deme el número de planilla, el tipo y el número de documento de su empleador, de dónde, cómo pagó él esa seguridad social.
con que usted me digite esa información ahí, ya traigo la información y usted simplemente coloque abajo el porcentaje que va a corregir, no más. Pues ahí le va a aparecer, usted despliega, ingresa sus daticos y no habrá ningún problema. Luego me dirán, pero ¿qué pasa si yo ya no estoy vinculado con la empresa y voy a llegar allá o voy a llegar con un derecho de petición y le voy a decir que me dé por favor el número de planilla con el cual usted pagó abril y mayo? Sería una obligación de la empresa, ¿cierto? En primer lugar, porque le estoy pidiendo información mía, no de mi compañero ni de mi compañera, información mía. Recuerden que en la Constitución tenemos derecho a nuestra información. Bueno, ellos nos deberían brindar esos datos, pero si no lo hacen, bueno, pues para no irme por allá a un proceso largo de envío de documentación, derecho de petición, 15 días hábiles, silencio administrativo favorable y todo ese tipo de situaciones, pues entre aquí, entra a miseguridad-social.gov.co, ingrese, regístrese con su usuario y su contraseña, sus datos, y ahí le va a aparecer toda su historia, absolutamente toda su historia en salud, pensión, riesgos y parafiscales, a dónde ha estado afiliado, cuál es su estado actual en la EPS, está activo o está suspendido. Ahí le van a aparecer todos los pagos que han realizado por usted en Seguridad Social, le va a aparecer el nombre de la empresa que le pagó, le va a aparecer el número de planilla, el tipo de documento, que normalmente debe ser un NID, y el número del NID de la empresa. Con esos datos que usted puede consultar acá, entonces entre, pida la planilla tipo N, digite número de planilla, NID, tipo de documento NID y número de documento NID, y ahí le va a aparecer la información de lo que pagó la empresa en ese momento, y usted simplemente dígale, listo, esto fue lo que pagó, ahora yo voy a pagar mi porcentaje del 25%, porque ya no estoy vinculado con esa empresa, listo, ahí ya quedó al día mi pago. O le va a dar la posibilidad de pagar el 100%. O le va a dar la posibilidad también de pagar el 100%. Bien, si usted quisiera generar más de una planilla tipo N, lo puede hacer, ¿sí? No tiene ningún problema. Por eso les dije hace un momento, si usted quiere pagar ahorita 20 empleados, pues páguelos con una planilla N, el otro mes pague otros 20 con otra planilla N, en diciembre pague otros 20 con otra planilla N, no importa, no pasa nada. Ojo, tenga mucho cuidado que no se le vaya a ir un empleado repetido, ¿sí? Si usted va a pagar así por número de empleados, que no se le vaya un empleado repetido, no sea que usted ya pagó acá por un empleado y el otro mes vuelva y lo incluya allá y se le vuelve un procedimiento larguísimo pedir esa devolución de aportes con el fondo de pensiones, bueno, porque le va a quedar doble. Y si es una entidad pública, problema mayor porque esos son dineros públicos, eso es un detrimento patrimonial, no se puede hacer un mal uso de los dineros públicos, uso indebido, bueno, entonces se le complica más a usted la vida. Entonces tenga, por favor, mucho cuidado, mucho control con el uso de estas planillas tipo N, pues para que no vaya a tener ninguna dificultad. Bueno, reitero mi invitación, por favor, para que preparen sus preguntas, empiecen a preparar sus preguntas, empiecen a tomar allí nota. Ahorita les vamos a habilitar el espacio para que nos pregunten, ya sea a través del micrófono o ya sea a través del chat. Les vamos a habilitar ahí el espacio para que ustedes empiecen a hacer sus preguntas y resuelvan todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. No se les olvide que al final, persona que diligencia la encuesta, persona que va a tener una membresía plus por un año del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Bueno, tengan en cuenta eso. Y bueno, aquí también aprovechando que estamos en la parte de comerciales, recuerden que por ahí hay una página de Germán Linares Consultor en Seguridad Social, donde también podemos atender numerosas inquietudes relacionadas con todos los aspectos de seguridad social. Bueno, miren, otra modificación que trae la resolución 638 se refiere a la planilla tipo U. Miren que esta planilla no es muy conocida, pero ya les voy a contar de qué se trata. La planilla tipo U es la planilla de uso exclusivo de la UGPP, ¿sí? Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando la UGPP llega a su empresa, realiza una labor de fiscalización de los últimos 5 años, ¿cierto? Y detecta algunos hallazgos, genera pues ya la información, se surten los tiempos establecidos y resulta que la empresa pues no dio respuesta a ninguno de los requerimientos
le enviaron la liquidación oficial y tampoco se pronunció respecto al pago. La liquidación oficial es una cuenta de cobro, ¿no?, que envía la UGPP. Entonces, pues, ¿qué hace la UGPP? Adelanta el proceso. La UGPP tiene la facultad de embargar las cuentas de la empresa sin pasar por un juzgado. Bueno, entonces, cuando se realiza esta labor de embargo de las cuentas, entonces la UGPP toma la planilla tipo U y con la plática de la empresa a la que le embargaron la cuenta, dice: listo, yo pago con esta plata la seguridad social, y es la UGPP la que realiza el pago de la seguridad social a través de esta planilla tipo U con la plata de la empresa que está embargada. Una vez se ha realizado ya el pago que corresponde a inexactitud, mora u omisión, pues sencillamente le dice la UGPP: ya pagamos, usted hasta el día, ahora sí vaya a desembargue su cuenta. Eso en condiciones normales. Bueno, en otras condiciones, cuando se va más allá, la vez pasada creo que les mencioné el tema, en la página de la UGPP ustedes ya encuentran listado de remates, ¿no? Hay propiedades, hay vehículos, hay fincas, hay lotes, hay maquinaria. Ahí en la página de la UGPP ya encuentran ese tipo de listado de remates. Bueno, muy buenos precios, pero miren que lamentablemente algunas personas terminan respondiendo con sus patrimonios ante estas deudas de la seguridad social. Bueno, ese es el uso de la planilla tipo U. Pero eso no es nuevo, eso ya venía. Aquí lo que nos está diciendo es: oiga, esta planilla tipo U ahora la va a utilizar, la sigue utilizando la UGPP porque solamente la puede usar la UGPP. ¿Con qué? Con los indicadores que ustedes ven acá. Todos los indicadores del 1 al 9 menos el 8, porque el 8 es para otra planilla. Bueno, estos indicadores, ¿a qué se refieren? Mire, esto es cuando ustedes ya tienen la deuda, la liquidación oficial con la UGPP. Hay que hacer unos procedimientos directamente con la UGPP. Eso es como cuando usted le debe al banco. Toca acercarse, toca hablar, toca negociar, no dejar adelantar las cosas. Bueno, resulta que la UGPP concede algunos beneficios: terminación por mutuo acuerdo, conciliación judicial en primera y segunda instancia. Bueno, hay diversas situaciones, y cada una de esas situaciones está determinada por un indicador, y ese indicador lo establece o lo define la UGPP. Bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta que ahora esas planillas van a tener ese tipo de marcación, pero ojo, porque siguen siendo de uso exclusivo de la UGPP, y la idea no es llegar a esta planilla tipo U de ninguna manera. Bueno, dice entonces esta resolución que los intereses de mora los calcula el operador de información. Claro, esto genera los intereses de mora, ¿sí? Y hay unos intereses ahí que ya les voy a contar cómo se manejan. Los aportes que se hagan al Fondo de Solidaridad Pensional, hay empresas, ojo, y hay independientes. En este momento la OGPP arreció su proceso de fiscalización contra los independientes. Bueno, contra no lo digamos, digámoslo con los independientes. Entonces, arreció su proceso de fiscalización para que se pongan al día. Entonces, hay muchos independientes que tienen un contrato por acá, otro contrato por allá, y resulta que al momento de sumar la totalidad de sus contratos, deberían haber pagado ese fondo de solidaridad pensional. Bueno, entonces, como no lo han pagado, se les envía un requerimiento diciéndole: señor independiente, usted adeuda tal valor por concepto de fondo de solidaridad pensional. Si esa es la situación y esta persona no se pone al día, pues el mismo manejo, la OGPP vendrá, dispondrá de los recursos de la persona, utilizará esta planilla tipo U y tendrá la posibilidad de efectuar aportes solamente al fondo de solidaridad pensional. Si se puede hacer, si es posible. Bueno, lo mismo en el caso de aportes a salud. ¿Sí? Los aportes que se hagan a través de esta planilla tipo U en salud no se van para la EPS, se van para el MIN 001, que es el código de FOSIGA o ADRES en este momento. Bien. Respecto a los intereses de mora, ojo, porque aquí nos hace una aclaración importante. Mire, recuerden que ahorita también hubo un decreto legislativo, ¿no?, referente a los intereses de mora. ¿Y qué es el decreto legislativo? Dice: mire, normalmente los intereses de mora para el pago de la seguridad social se calculan con base en la tasa máxima de usura menos 2 puntos. Así está determinado por la DIAN, la superfinanciera, y así aplica para el operador de información. Bueno, tasa máxima de usura menos 2 puntos.
Luego, cuando apareció este decreto legislativo, pues se dijo, venga, no apliquemos la tasa máxima de usura, apliquemos el interés bancario corriente, que es un poco más bajo. Bueno, interés bancario corriente, que es un poco más bajo. Y luego fueron más allá y dijeron, miren, las empresas que han sido especialmente golpeadas por la pandemia, como el caso justamente sector hotelería, sector gastronomía, sector turismo, sector recreación, sector eventos, a esas empresas les vamos a liquidar los intereses de mora sobre el 50% del interés bancario corriente, o sea, mucho más bajo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esto tiene unas condiciones especiales. Aquí me dice, mire, si cuando ya se fueron a planilla tipo U, ya existe un depósito judicial, ¿no? Si el depósito judicial se radicó, se generó entre el 22 de mayo y el 30 de junio del 2020, entonces se aplicará efectivamente el interés de mora tal como lo acabo de escribir, es decir, interés bancario corriente al 100% o 50% del interés bancario corriente si usted pertenece a las empresas del sector turismo, hotelería, recreación, eventos, gastronomía. Bien, entonces ojo con esa fecha del depósito judicial porque juega un papel muy importante al momento de determinar los intereses de mora. Y bueno, nuevamente recomendación, estar atentos a estos requerimientos del OGPP. Si llegan, pues toca responderlos. Recuerden que cuando ellos piden información, empiezan a correr unos plazos y si no se cumple con el plazo, empiezan las sanciones allí. Bueno, y recuerden que ustedes pueden hacer labores de inspección al interior de su compañía. Revisen, por favor, la seguridad social, que estén haciendo un correcto uso de las novedades. Claro, si ustedes manejan de manera correcta las novedades, no van a tener ninguna dificultad con la OGPP. Bien, pero si llegan a detectar que algo se les fue mal por algún error humano o algún error del sistema, pues por favor de una vez procedan a realizar la corrección. ¿Y qué van a hacer? Se van a evitar la sanción. Bueno, la sanción del OGPP va del 5% al 200% del total de la deuda. Son unas sanciones enormes, bastante onerosas. Bueno, si ustedes detectan una situación anormal, pague, haga una planilla N, corrija y cuando llegue el OGPP usted le dice, sí, efectivamente cometimos un error, pero ya lo pagamos y se están ahorrando la sanción, que es un valor bastante grande. Bueno, entonces, ojo con ese tema, no tratemos de no llegar a esta planilla tipo U de ninguna manera, pero sí era importante que ustedes la conocieran y que sepan pues cuáles son las modificaciones que trae esta resolución. Y la planilla tipo Q, si se dan cuenta, ya tenemos casi todas las letras del alfabeto, faltan muy pocas. La planilla tipo Q se utiliza cuando, pues cuando usted ya fue objeto de un proceso de fiscalización por parte del OGPP, se generó una liquidación oficial, o sea, una cuenta de cobro, y usted no tiene plata para pagarle al OGPP. No tengo toda la plata. El OGPP le dice, mire, usted me debe lo que me debía de seguridad social, más los intereses de mora, más la sanción. Usted me debe 100 millones de pesos. Bueno, y eso en condiciones normales. Conozco una empresa a la cual le cobraron 7.200 millones de pesos la OGPP después de un proceso de fiscalización. Conozco una empresa aquí en Bogotá a la cual le cobraron 1.200 millones de pesos. Bueno, entonces, miren que son unos cobros bastante altos. Entonces, supongamos que le dijeron, me debe 100 millones de pesos, generan la liquidación oficial y esa es la deuda que usted tiene en este momento con la OGPP. Entonces, usted tiene una posibilidad y es hacer un acuerdo de pago con la OGPP. Usted se pone en contacto con la OGPP, usted les dice, mire, yo hago esta solicitud, yo le estoy debiendo 100 millones de pesos, no tengo la plata, por favor, hagamos un acuerdo de pago, y la OGPP le hace un acuerdo de pago, lo registra en una base de datos, y ya usted cuando esté registrado en la base de datos, ya puede utilizar la planilla tipo Q, va al operador de información, dice generar planilla tipo Q, y la OGPP le va a decir cuánto tiene que pagar usted todos los meses por el valor de la deuda y cuánto tiene que pagar por los intereses de una vez. Entonces, el operador no calcula intereses, el operador simplemente toma el valor que ya le dio la OGPP. Y usted dice, sí, aquí está la información. Obviamente el operador va a validar contra la OGPP que la información coincida y una vez que coincida, se puede efectuar el pago en cuotas.
Es decir, esto es un acuerdo de pago mediante el cual usted va y empieza a pagar esa deuda que usted tiene con los OGPP, pero la empieza a pagar por cuotas. Bueno, creo que son 12 meses máximo lo que entregan ellos allí. Entonces aquí la planilla tipo Q se utiliza con el indicador 8. Si se dan cuenta, antes estaban todos los indicadores menos el 8, porque el 8 está solamente relacionado con la planilla Q, no más. Se refiere a la planilla Q, acuerdos de pago, así se llama. Debe existir un previo registro de la empresa del aportante en la base de datos de la OGPP. Si la empresa pretende utilizar la planilla tipo Q y el operador de información no encuentra en la base de datos de la OGPP los datos de la empresa, no le permite la utilización. Bueno, aquí en esta planilla tipo Q, el ingreso a base de cotización, la cotización y los intereses de mora no se revisan. No se revisan porque se supone que la OGPP ya le liquidó y ya le dijo cuáles son esos valores. Entonces, si la OGPP le dijo, ingrese este valor, no importa que esté por debajo del mínimo, ahí va a estar ese valor, no pasa nada. ¿Listo? No se verifican por parte del operador de información ni el IBC, ni la cotización, ni los intereses de mora cuando usted utilice esta planilla tipo Q. Bueno, los aportes que usted realice a EPS en salud se van para el MIN 001. Aquí no puede poner el código de la EPS. Aquí va a ser el MIN 001. Bueno, el ingreso base de cotización de salud, pensión y riesgos, a diferencia de todas las demás planillas, aquí en la planilla Q sí pueden ser diferentes. Usted puede tener un IBC para salud, otro para pensión y otro para riesgos laborales en la misma línea y no pasa absolutamente nada. Ahí está perfecto. Bien, se supone que eso fue lo que le liquidó a usted la OGPP, entonces nosotros simplemente hacemos caso de lo que nos diga la OGPP y a través del operador se efectúa esa validación. Y la planilla tipo Q solamente traerá novedades de ingreso y de retiro en una sola línea. Bueno, en una sola línea. Novedades de ingreso y retiro en una sola línea. No hay que utilizar una línea para cada novedad. No, aquí aclara la norma. Una sola línea para novedades de ingreso y retiro. Eso es lo que se define dentro de una planilla tipo Q, que es la que se utiliza para acuerdos de pago con la UGPP cuando, pues cuando ya lo fiscalizaron, ya le generaron una liquidación oficial, o sea, una cuenta de cobro, y usted no tiene la plata completa para pagar, entonces vaya a la UGPP, haga un acuerdo de pago, le van a liquidar el valor más los intereses y luego usted con esa planilla tipo Q empieza a pagar mes a mes lo que le dijo la UGPP hasta que termine la totalidad de su deuda. Bien, eso es lo que por ahora está allí determinado para esta planilla tipo Q, que también está muy reciente en su creación, pero aquí también nos está trayendo algunas aclaraciones importantes sobre el tema. Preparen sus preguntas, por favor. Ya dentro de muy poco vamos a abrir la sesión de preguntas para que estén ustedes súper atentos allí. Pregunten, por favor, todo lo que consideren respecto al tema. Vamos a estar muy atentos porque no vamos a dar ninguna pregunta sin resolver. Bueno, hablemos entonces de una aclaración que trae esta resolución 638 relacionada con los concejales y con los ediles. Miren, en enero de este año apareció una ley que es la ley 2075 y nos dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Resulta que los concejales, ellos pagan salud, pensión y riesgos laborales, ¿cierto? Los concejales tienen una figura similar a la de un independiente. Bueno, a la de un independiente, solo que ellos se clasifican o se identifican con este cotizante, que es el 35, o 36 si son ediles. Bueno, es el concejal 35. El 34 es el concejal de Bogotá, que ya está cubierto por una póliza de salud y solamente le corresponde el pago de pensión y riesgos laborales. Entonces, lo que nos dijo la medida, la ley 2075, es los concejales antes pagaban la seguridad social, pagaban salud, pagaban pensión y pagaban riesgos laborales, ¿sí? Eso lo pagaban antes. Bueno, ¿y de dónde sale esa plata? Pues del bolsillo del concejal. El concejal decía, listo, soy independiente, pues ahí me toca pagar la seguridad social, no pasa nada. Bueno, la ley 2075 del año 2021 dijo, bueno, pues ahora los concejales van a seguir pagando salud, pensión, riesgos laborales, pero
la plata del pago de la seguridad social ya no va a salir del bolsillo del concejal, va a salir del presupuesto del municipio que ellos representan. Bien, entonces se sigue pagando salud, pensión, riesgos laborales, pero adicionó otra cosita más. Dijo, aparte de salud, pensión y riesgos laborales, los concejales tienen derecho, ojo, tienen derecho a afiliarse a una caja de compensación familiar. Así lo determinó esa ley 2075 de enero del 2021. Entonces ahora, claro, el concejal va a tener salud, va a tener pensión, va a tener riesgos, va a tener caja de compensación familiar y eso lo va a pagar el municipio. Ya del bolsillo de ellos no va a salir nada. Todo eso lo va a pagar el municipio. Lo que esperábamos que nos dijera esta resolución 638 respecto al tema es que se hacía obligatoria la afiliación de los concejales a una caja de compensación familiar, pero no fue así. Esta resolución nos dice, hay un parágrafo exacto donde dice, la afiliación a caja de compensación familiar de los concejales seguirá siendo voluntaria. Entonces, por un lado, la ley me dice, tiene derecho a afiliarse a salud, pensión, riesgos y caja de compensación, y por el otro lado me dice, si quiere afiliarse a caja, lo puede hacer, si no, no es obligatorio. Entonces, por ahora, se sigue utilizando la planilla tipo Y para el pago de los concejales. Siguen pagando salud, pensión y riesgos laborales, y si quieren pueden pagar caja de compensación familiar como concejales, o sea, como independientes, bueno, y esta plata ya no saldrá del bolsillo de los concejales, sino que saldrá del bolsillo del presupuesto del municipio. Así quedó determinado en esta medida. Bien. Y sucede algo similar con el cotizante 36, que son los ediles de Junta de Acción Local, beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional. Ellos pagan salud, pensión, riesgos laborales, entonces exactamente la misma aclaración para ellos, solamente que sigue siendo opcional la afiliación a una caja de compensación familiar. Por ahora no se ha modificado ni el tipo de cotizante, ni se ha modificado tampoco el tipo de planilla que se utilizará para el pago de ellos. Lo que sí se modificó, claro, es el origen del dinero para el pago de la seguridad social. Eso ya es un hecho porque es una ley que es de obligatorio cumplimiento y que está vigente desde enero de este año para todos los concejales. Bien, bueno. Y ya para dar espacio entonces a la sesión de preguntas, de inquietudes, de casos que ustedes nos quieran manifestar acá, la implementación, ¿no? Implementación de todas estas medidas que hemos visto, que hemos revisado acá, pues hay unas que vienen a partir del 1 de junio, o sea, ya arrancaron, y otras que van a partir del 1 de julio, como es el tema de la planilla tipo Q que acabamos de mencionar. Entonces, ojo, atentos a estos espacios, atentos por favor a las fechas, a los requisitos, no dejen pasar las fechas que tienen establecidas para ciertos beneficios, no dejen pasar las fechas que tienen determinadas los plazos establecidos. Por favor, recuerden que el plazo para el pago de este aporte faltante en pensiones es de 36 meses. No esperemos al mes 34 empezar a mirar cómo les vamos a descontar a los trabajadores. Hay muchas empresas, muchas empresas. Yo he visto por ahí operadores de información que ya han recibido más de 700 pagos. 700 pagos quiere decir ya 700 empresas, aunque la medida arrancó el 1 de junio y vamos ahorita 24, 23 días del mes, ya hay 700 empresas que pagaron el aporte faltante en pensiones. ¿Sí? Puede que hayan pagado lo de algunos empleados o puede que hayan pagado la totalidad, pero bueno, ya lo hicieron, o sea que sí estaban pendientes, sí quisieron cumplir con el tema. Si la pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si no pago este aporte faltante en pensión? O sea, si pasan los 36 meses y no pago el aporte, primero va a incurrir en mora. Bueno, segundo, pues ya va a ser objeto de un proceso, de un cobro coactivo por parte del Fondo de Pensiones. Recuerden que las pensiones en Colombia no prescriben, bueno, a diferencia de las deudas, que de acuerdo al estatuto tributario, los 5 años prescriben, la pensión no prescribe. Entonces, si usted deja de pagar 10 años de pensión, después le van a cobrar 10 años de pensión. Bueno, entonces, por favor, atentos a estos temas, atentos a la actualización de la parte normativa.
atentos a aclarar esas dudas, esas inquietudes que ustedes tengan. Recuerden, por favor, nuevamente, si diligencian la encuesta que les va a aparecer al final, van a tener una membresía plus por un año con el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Ahí van a tener esa posibilidad. Disfruten, por favor, de estos beneficios que nos ofrece en este momento Zeus Tecnología. Y bueno, paso a abrir el espacio para escucharles a ustedes, para escuchar sus inquietudes. Sus aportes también son importantes. Todas las preguntas son bienvenidas. Entonces, dejo aquí el espacio, Laura, para que nos ayudes con las preguntas que estén por allí pendientes. Listo, Germán. Entonces vamos a comenzar con María Pinto Mejía, que tiene la mano levantada. Ah, pero no puedo habilitar el micrófono. Bueno, seguimos con Carmen Yolanda. Ya tienes el micrófono habilitado. Escuchamos, Carmen. La empresa quiere pagar los aportes del personal retirado. ¿Lo puede hacer dentro de la misma planilla tipo N con los activos o tiene que hacer una planilla tipo N aportante 14 por cada persona retirada? Sí, así es, Carmen. En este caso, como el trabajador ya no se encuentra vinculado porque en algún momento se reportó una novedad de retiro por parte de ese trabajador, lo ideal en este caso es que la empresa a través de una planilla tipo N proceda con el pago del 75% que le corresponde y, bueno, teniendo en cuenta que es un beneficio muy grande que va a otorgar la empresa, claro que sí, entonces tome una planilla tipo N con el aportante 14 y efectúe el pago de sus trabajadores que ya se retiraron. Y en Esto, ese claro, caso, como perdón, beneficio, como política de la empresa. y en ese caso es una planilla independiente por cada trabajador o se puede hacer una planilla con todos los retirados por ese mes. Como vamos a afectar un solo mes, no pasa nada. En una planilla vamos a afectar el mes de abril, en otra planilla vamos a afectar el mes de marzo. Ahí voy a tener la posibilidad de registrar varios empleados como aportante 14, no voy a tener ninguna dificultad. O sea, no es necesario hacerlo independiente por cada uno, sino que la empresa puede hacer el aporte, mejor dicho, la empresa quiere hacer el aporte completo, tanto del aporte del trabajador como el aporte de la empresa para esa persona retirada. Se puede hacer una sola planilla por todos los retirados. Sí, perfecto, claro que sí, porque el primer dato que nos pide es el referente al número de planilla y el referente a los datos de la empresa y luego nos da la posibilidad de habilitar los empleados que ya están retirados. Claro que sí, es posible hacerlo de esa manera. En ese caso, entonces, habría que hacer una planilla aparte por los activos y otra por los retirados. Así es, exactamente, porque unos van a ir con los datos de la compañía, otros van a ir como aportante 14. Claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Bien, a usted, Carmen, muchas gracias. Preguntas, Listo, inquietudes. sigue Ricardo Chávez. Vamos a habilitar el micrófono a Ricardo. Gracias, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros manejamos una empresa temporal. Trabajamos única y exclusivamente con un hotel. Resulta que habían empleados en la pandemia, abril-mayo, habían empleados que tenían un contrato a término fijo y algunos indefinidos directamente con el hotel. Pero a raíz de la pandemia, y usted sabe que el sector turístico fue el más afectado, la empresa canceló los contratos a término definido y algunos contratos pues ya los empleados salieron. Resulta que ahora cuando se reactiva nuevamente la actividad turística, la empresa contrata a esos mismos empleados ya por su experiencia y porque conocen el trabajo, pero ya no los vincula directamente por el hotel, sino los vincula por la empresa temporal. ¿Sí? Entonces, pero están trabajando y haciendo sus mismas funciones dentro de las instalaciones del hotel.
Mi pregunta es, o sea, a estos empleados les podemos descontar de su nómina con la empresa temporal que están ahorita lo que se dejó a ellos de pagar en los meses de abril y mayo cuando ellos estaban en la nómina directamente del hotel. Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que el vínculo o el contrato se firma es con el empleador, con el NIT que yo tenga en este momento. Cuando la persona estaba, digamos, con una empresa temporal, bueno, tenía el contrato con esa empresa temporal y posteriormente se retiraron o se terminaron los contratos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a esa empresa temporal le correspondería efectuar el pago del 75% de sus empleados retirados. Ahora, los mismos empleados ya regresaron, pero firmaron contrato con otro empleador diferente, o sea, tienen contrato con otro NIT diferente. En ese caso, pues yo diría como ya en ese momento las personas no formaban parte de ese contrato, no deberíamos proceder con ese descuento porque iniciaron un contrato nuevo, entonces ya la afectación de abril y mayo ya les correspondería a ellos como empleados si lo quieren hacer, si les conviene tener sus semanas completas allá, ir a pagar como aportante 14, pero no podríamos entrar a hacer un descuento porque estaríamos tratando de otro NIT, de otro empleador, de otro contrato diferente. Ok, y otra pregunta. Si yo ahora pago empleados que ya no están, que fueron retirados por la pandemia y todo esto que se ocurrió, no pago, pero si de pronto el próximo año vuelvo a ingresar a esos empleados con el mismo NIT, con la misma empresa, ya voy a tener algún inconveniente siendo que ya ahora no había pagado por ellos. No, en ese caso ahí ya cambia el panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador estaba con mi empresa, ¿listo? Estaba con mi empresa y en abril y mayo efectivamente hicimos uso del pago del 3%. Se fueron esos empleados, volvieron a laborar otra vez conmigo en la misma empresa, otra vez están trabajando conmigo, claro. Entonces voy a tener esa posibilidad de hacer ese descuento, claro, porque ya están vinculados, ya pertenecen a mi nómina y no ha pasado el tiempo, los 36 meses que está establecido. Entonces, si estoy dentro de esos límites, tengo la posibilidad de decirle a ellos, venga, es que como usted trabajó conmigo en abril y mayo del 2020 y a mí me corresponde pagar, pues les voy a hacer ese descuento para poder quedar al día con su recaudo y con sus semanas cotizadas. Aquí cambia el escenario porque es que trabajaba conmigo, se fue y lo volví a contratar y sigue trabajando conmigo nuevamente. Ahí sí procedería el pago respectivo del aporte faltante en pensión. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, con gusto. Listo, sigue Anderson Gutiérrez. Vamos a habilitar el micrófono. Buenas tardes para todos. Anderson, buenas tardes, bienvenido. Doctor Germán, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. Básicamente teníamos unos trabajadores en el mes de abril y mayo del 2020 con contrato suspendido, ¿cierto? Es decir, nosotros asumimos la totalidad de ese 3%. Esas personas en este momento ya están trabajando. ¿Es factible o viable que nosotros podamos descontarle a ellos lo que le corresponde al trabajador? En ese momento, pues dado caso que estábamos pues, en una situación difícil, ¿cierto? Entonces dijimos, paguemos el 3%, pues porque por ley hay que hacerlo, porque teníamos que pagar el 100% nosotros, pero ya que ellos en este momento están devengando y demás, ¿se puede descontar eso a ellos en ese momento no hayan generado algún ingreso? Bueno, aquí la situación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el mes de abril y mayo ellos tenían su contrato suspendido. Cuando el contrato está suspendido, pues entonces, ¿qué pasa? Cesa la obligación de la empresa de pagar los salarios de la persona, cesa la obligación del trabajador de prestar el servicio para el cual fue contratado. Lo que no cesa es la obligación del pago de seguridad social en pensiones. Bueno, como estas personas estaban con contrato suspendido, le correspondía a la empresa efectuar el pago. En su momento lo hizo sobre el 3%, pero como ese contrato, la novedad no se puede modificar, ahorita cuando yo vaya a pagar me toca reportar que esas personas estaban suspendidas en abril y mayo, pues el aporte le corresponde solamente al empleador.
y dijimos pues que si hablamos de una entidad privada, el aporte en pensiones para sus trabajadores que estén en suspensión o licencia no remunerada será del 12% o del 16% según determine o según quiera la empresa. Si en este caso ustedes van a hacer el aporte del 12, como ya pagaron un 3%, pues les falta pagar un 9 adicional. Y ese dinero debe ser asumido en su totalidad por el empleador, teniendo en cuenta que en su momento estos trabajadores tenían su contrato en suspensión o licencia no remunerada, es decir, no estaban devengando y no podría entrar ahorita a realizar ningún tipo de descuento porque ya no seríamos coherentes con la novedad que se estaba presentando en ese momento de abril y mayo. Enterado. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Listo, le damos la palabra a Paula Andrea Segura. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Andrea, bienvenida. Mira, hay un trabajador que cotizaba como dependiente y como independiente para los meses de abril y mayo del año pasado. A la fecha solamente está cotizando como dependiente. Entonces, mi pregunta es, ¿como ya no cotiza como independiente, igual debe realizar el pago? Sí, exactamente. Resulta que la normatividad establece que por cada contrato que yo tenga, debo realizar aportes a la seguridad social. Si en su momento, en abril y mayo, esta persona era dependiente e independiente de manera simultánea, quiere decir que hay una deuda pendiente. Entonces, tiene que entrar a efectuar el pago del 13% que le hizo falta como independiente para poder quedar al día, porque si no, el fondo de pensiones y la OGPP le van a iniciar un proceso a él como independiente. Así sus aportes como dependientes estén al día, le van a iniciar un proceso. Entonces, lo mejor es que también se ponga al día con ese aporte y deje todo completamente subsanado. Ya pagando eso, pues seguirá haciendo su aporte como dependiente, tal como está figurando en este momento, y no va a tener ninguna dificultad. Ok, mil gracias. Listo, sigue Alejandra García. Alejandra, Ok, Alejandra, bueno, Alejandra, sí, entonces, no olvides abrir el micrófono, sí. ya bajo la mano, entonces le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Betancourt. Miguel Ángel, listo, listo. Miguel Ángel, escuchamos. Bueno, Miguel Ángel tiene una pregunta escrita, si quieres se la leo. Ok. Dice, buenas tardes. Nosotros podríamos pagar la diferencia del mes de abril de todos nuestros empleados este mes y en julio realizar el pago de la diferencia de mayo también de todos los empleados, o debemos pagar el total de ambos meses en una sola planilla de corrección. O el ejemplo, el total de la diferencia de abril más mayo, pero de solo 10 empleados. Sí, Miguel Ángel, dijimos hace un momento que lo importante es considerar el plazo, ¿no? De los 36 meses. Yo les dije ahorita que ya conocemos empresas que en el mes de junio van a efectuar el pago del mes de abril y en el mes de diciembre van a efectuar el pago del mes de mayo. Se puede hacer de esa manera. Lo importante es no salirnos del plazo que está establecido los 36 meses. Si ustedes tienen, como dijimos hace un momento, 100 empleados y no están las posibilidades financieras para pagar de una vez los 100, pues paguen ahorita 20 empleados del mes de abril, después pagan otros 20 empleados del mismo mes de abril, después los otros 20, así sucesivamente hasta completar los 100 del mes de abril y luego arrancan a pagar los 20 empleados del mes de mayo y así sucesivamente, siempre y cuando no se vayan a exceder en el plazo de los 36 meses que está establecido para que no se les generen intereses de mora y siempre y cuando mantengan un control, por favor, para que no se lo vayan a ir repetidos los empleados de una planilla en otra planilla. Es lo único, pero sí es factible realizar esos pagos de esa manera. Siempre es una planilla para cada mes, ¿no? Recuerden que cuando yo voy a hacer una corrección, él me dice cuál es el periodo
que usted va a corregir y cuál fue la fecha en la cual usted pagó ese periodo. Eso es lo básico que me pide la planilla para proceder con el respectivo aporte. Y cuando yo ya afecto el mes de abril, ¿el qué hace? Pues suma el pedacito que yo estoy pagando ahorita, va y se lo sumo al mes de abril. Después el otro pedazo que yo pague, va y se lo sumo al mes de abril y así sucesivamente hasta completar. Entonces, por eso es importante colocar allí esos datos de la planilla base, que fue la que se utilizó para el pago de esta seguridad social. Listo, Germán. También hay otras preguntas escritas. Dice Claudia Milena. Buenas tardes. Tengo el caso de una persona que desvinculamos en mayo 30, 20, porque en esa fecha reportó a la empresa que estaba pensionada. ¿Debemos pagar el saldo del aporte de la empresa? Gracias. Se desvinculó el 30 de mayo de 2020. Bueno, recuerden que la pensión es una causal determinación del contrato laboral siempre y cuando la persona ya haya recibido la primera nómina, la primera consignación, la primera mesada en la nómina de pensionados, ¿no? Esa es la condición. ¿Por qué? Pues porque se tiene que garantizar que la persona perciba el mínimo vital. No es que hoy me pensionaron y mañana ya salgo de la empresa. Tengo que esperar a recibir la primera mesada en mi nómina de pensionados. Si la persona ya se retiró o tomó la decisión el día 30 de mayo y ya había obtenido, ya tenía su condición de pensionado, pues en este caso no justifico realizar ese aporte del excedente, simplemente considero que es importante pagar el porcentaje que le corresponde a la empresa, pero el del trabajador no. El de la empresa sí es importante para poder quedar al día con esos aportes. Listo, Germán. Nos dice Vanessa Benítez. Buenas tardes, tengo una inquietud. Si la empresa toma la decisión de pagar la planilla de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2020, pero solo para 30 empleados de los 100, ¿se puede hacer? Sí, Vanessa, no hay problema. Se puede hacer. Lo importante es pagar el porcentaje completo. Van a pagar por 30 empleados, paguen por 30 empleados, pero paguen el porcentaje que corresponde, ¿no? Ya sea el 75% de la empresa o el 100% completo, se puede hacer y más adelante pues van configurando, buscando la manera de pagar el resto de los empleados. Recuerden que si ustedes tienen una persona que esté a punto de pensionarse, deben darle prioridad a esa persona, efectuar el pago lo más pronto posible. ¿Para qué? Pues para que no se va a afectar su reconocimiento o su liquidación de la mesada pensional. Dale, Adrián Ortiz nos dice, ¿me repite dónde puedo averiguar en qué entidades estuve vinculado y a qué entidades se aportó? Por supuesto, ustedes ingresan, es muy sencillo, ingresan a www.miseguridadsocial.gov.co. Así sencillo, www.miseguridadsocial, todo pegado, .gov.co. Es una entidad gubernamental, es una plataforma que es absolutamente gratuita, muy confidencial, porque ahí está incluso hasta su historia clínica. Entonces, ese usuario, esa contraseña, pues que sea solamente de uso personal, usted ingresa allí y va a encontrar todo su historial de seguridad social, todo, absolutamente todo. Las empresas en las que ha laborado, los pagos que le han realizado, el operador que han utilizado, el número de planilla, los valores que se han pagado, su estado en la EPS, si está activo o suspendido, y como les dije, ahí está parte de su historia clínica. Entonces esa es una información que es absolutamente reservada, solamente la deben manejar ustedes, por eso tiene usuario y contraseña miseguridadsocial.gov.co. Listo, Dani Valderrama nos dice, si el empleado se pensionó posterior al aporte de los periodos en mención y ya no continúa laborando con la empresa, igual la empresa debe pagar el 75% que le correspondía. Sí, en este caso el empleado ya obtuvo un reconocimiento y ese reconocimiento se respeta con las condiciones que había en ese momento. Pero claro, el aporte de la empresa sigue siendo una obligación porque en ese momento el trabajador estaba allí activo, claro. Entonces lo ideal es efectuar el aporte que corresponde, que recuerden que estamos afectando los meses de abril y mayo del año 2020. Si él efectivamente se tuvo en cuenta esos aportes para otorgarle el reconocimiento de su pensión, pues ese es un dinero que le corresponde
al fondo de pensiones. Entonces sí es importante afectarlo. No se haría el aporte que le corresponde a él como pensionado porque ya obtuvo su reconocimiento, pero la empresa sí debería ponerse al día con ese aporte que en su momento debió haber realizado, pero pues acatando lo que estaba establecido en la norma, pues no se hizo. Listo, Juan Camilo Sierra dice, si la empresa realiza los pagos con tipo de documento erróneo, ¿se puede hacer la corrección con una planilla N así los aportes ya se hayan realizado? Bueno, ahí es un poco complejo porque hace muy poco tiempo apareció una resolución donde decía que cuando haya errores u omisiones en el tipo de documento o en el número de documento, debería ser asumido por parte del empleador. Bueno, entonces, pues preocupante porque lo que eso implica es que tendría que prácticamente realizar un nuevo pago con los datos correctos y solicitar una devolución, ¿no? Una devolución de los dineros que afectó con el documento incorrecto. Lo ideal sería, pues, sencillamente que como el dinero está en el bolsillo de la entidad administradora, ellos pasaran el dinero de un tipo de documento a otro, pero como les digo, hay un soporte en el que ellos se escudan de una resolución que es muy, muy reciente, en el cual quedó determinado de esa manera, pues que los errores en tipo y número de documento deben ser asumidos por el empleador. De todas formas, mi sugerencia es tener un contacto con la entidad administradora, indicarle cuál fue la situación para saber si ellos de pronto, siendo potestad de ellos, pueden colaborarles de una manera diferente. Listo. Dice Viviana Vélez, buenas tardes, tengo una empleada que se pensionó en abril pero sigue laborando con nosotros. Para confirmar, entonces por ella ya no tengo que pagar nada, pues ella ya ha recibido 2 mesadas de su pensión. Sí, no, perfecto. Ya la persona completó sus requisitos y ya sigue laborando, que fue uno de los escenarios que describimos durante la charla. Entonces, no hay ningún problema. Ahí no procedería a ningún tipo de descuento porque ella ya obtuvo sus requisitos y ya está disfrutando de su mesada pensional. O sea que no procedería el descuento que se le tendría que realizar a ella. Pero si en el mes de abril y mayo todavía estaba vinculada y no tenía la condición de pensionada, sí es importante que la empresa pueda efectuar el aporte del 75% que le corresponde. Listo, dice Gabriel Páramo. Buenas tardes, disculpe, es decir que si un empleado ya no está dentro de la empresa, solo debo responder por el 75% del 13 de pensión de los meses de abril y mayo, y los están afiliados actualmente en la empresa, pagamos el 100% del 13 de pensión y les descontamos el 25% de los 2 meses al empleado. Perfecto, exactamente esa es la interpretación. Trabajador que ya no esté vinculado con la empresa, pues la empresa corresponde al pago del 75% de ese 13, ¿no? Y si el trabajador está todavía vinculado con la empresa, pues la empresa asume el 75% del 13, el trabajador se le descuenta el 25% de ese 13 y ya entre los dos realizan ese aporte a través de la planilla tipo N en los plazos establecidos. Si el trabajador que ya no está vinculado está interesado en tener sus semanas completas, le corresponderá como ya trabajador no vinculado a la empresa efectuar un aporte a través de una planilla tipo I con aportante 14 para que se puedan completar la totalidad de sus semanas para que se contabilicen por parte del fondo de pensiones. Listo, José Octavio Godoy tiene una pregunta, levantó la mano, entonces le voy a dar la palabra. Ya el micrófono está habilitado. José Octavio, no olvide habilitar su micrófono para que le escuchemos. Aló, buenas tardes, ahí me escuchan. Buenas tardes, sí, escuchamos. Don Germán, dos preguntitas, esos son aparte del tema de lo que estamos hablando, pero sí pues se nos generó como una duda con cuestión a unos temas de aportes que hicimos de unos trabajadores con cédula de extranjería. Inicialmente aportamos a un trabajador, le hicimos los aportes con cédula de extranjería y él también en esa fecha, eso fue para ahorita el 1 de abril, también él estaba trasladado a la EPS Famisanar. Pues por ese tema de que él estaba con cédula de extranjería, no le hicimos el aporte correcto a Famisanar, sino a Salud Total.
Ya solicitamos toda la evolución de los aportes, pero mi pregunta es, ¿se le hubiera podido pagar a él solamente salud? Porque yo consulté con aportes en línea y me dijeron que no se podía, pero ya escuchando esto, ¿se le hubiera podido hacer solamente el aporte a él por salud con la planilla N? No, no es posible. Desde la resolución 3559 el Ministerio de Salud y Protección Social definió que cada vez que yo voy a hacer una afectación en salud, debo hacer una afectación en pensión también. Entonces, no le permite el pago de un solo subsistema. Siempre tienen que ir los dos completamente relacionados. Ah, ok, o sea, me toca entonces. Ok, no, entonces ya con esa respuesta la otra pregunta no la hago. Ok, Bueno, no, si corresponde, si en este caso efectuó un pago doble, pues claro que usted tendrá derecho a solicitar la devolución, indicándole a la entidad administradora lo respectivo, pero no es posible afectar un solo subsistema en ninguna condición. ok, sí, señor, sí, ya se hicieron los aportes nuevamente con la cédula de ciudadanía y estamos ejecutando pues todo el proceso para recuperar esos aportes dobles. Perfecto. Importante que no dejen pasar los tiempos, que estén claros, que tengan siempre una evidencia demostrable, un radicado, un correo recibido por la entidad administradora, con el fin de que ustedes tengan ese soporte, esa evidencia demostrable en caso de que se requiera. Ok, listo, don Germán, muchas gracias. Bien, a ustedes, gracias. Listo, hermano, tenemos más preguntas ni manos levantadas. Bueno, no, perfecto, Laura, muchas gracias. A todos ustedes por la participación en este espacio. Muchas gracias a Zeus por la invitación. Laura, muchas gracias por toda la parte logística que desarrollas desde allí tan importante. A todos ustedes también por aceptar este espacio, esta convocatoria. Esperamos haber contribuido en algo a todo ese tema de actualización normativa. Esperamos haber despejado las dudas, las inquietudes que ustedes tienen al respecto. Cada vez que tengamos temas normativos nuevos, aquí estaremos contándoles a ustedes de primera mano cuál es el impacto, cuál es la afectación, cómo se modifica entonces todo el tema de pago de seguridad social. Invitarlos para que estén muy atentos, invitarlos nuevamente para que diligencien por favor la encuesta. Recuerden que van a tener una membresía plus por un año del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Aprovechen por favor esos espacios. También allí hay información tributaria, contable y financiera que es absolutamente importante. Y bueno, me resta un saludo muy especial. Por favor, síganse cuidando. Espero que nos encontremos pronto en sus ciudades y estaré allí visitándolos y contándoles toda esta información de primera mano. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias, Germán, y a todos.